Este podcast de Hugo Robin es traído a ti por Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde nuestra misión, visión y valores es proveerte las herramientas necesarias para cultivarte en la vida, desarrollar una salud radiante y alcanzar la excelencia humana. El resto depende de ti. Bienvenidos una vez más, seas, estimado entusiasta de salud. Te saluda tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Este es el podcast número 5 de la serie de podcasts que tengo diseñada para ti. El día de hoy vamos a hablar de algo. Yo sé que me has escuchado hablar que en todos te digo que lo que estamos a punto de tratar es vital, es importante y lo son. Lo son. Al menos los primeros podcasts en donde voy a establecer una línea de aprendizaje con un factor que al final de cuentas sí termina siendo pues vital nuevamente en alterar el producto, si acaso estos no son aplicados como tal en una secuencia. No necesariamente esto es cierto, puesto que yo no necesariamente lo aprendí en dicha secuencia. Sin embargo, afortunadamente por buenos guías, buenos mentores, el darme el permiso de observar, permitirme estar en intimidad conmigo mismo, entre varios factores más, pues me han permitido estar tocando constantemente el centro, o lo que más bien llamamos el balance. Y esto mismo es lo que me ha permitido poder regresarme paso a paso y poder poner las piezas en un orden más adecuado para poder facilitar el proceso de vivir la vida, ¿no? Y el proceso, en este caso, empezando por el aprendizaje o el conocimiento, ¿no? Esta secuencia en particular de la cual en mi experiencia de vida, en mis observaciones, te estoy dejando saber, es para ahorrarte una curva de aprendizaje de posiblemente unos 15 a 20 años, la curva de aprendizaje. Hay personas que de hecho ni siquiera en toda su vida se logran dar cuenta de lo que estoy a punto de compartirte el día de hoy, con algo lo cual he titulado o le conocemos como la polarización y el mal que éste representa para un ser humano y para la sociedad entonces, ¿no? Entonces, esta polarización, este fenómeno mental, y aclaro, es un fenómeno mental, es un, es un no querer estar en el balance por alguna razón que las desconozco todavía, bueno, que tienen que ver con lo que se reproduce una y otra vez en nuestro subconsciente, ¿no? Esto viene de enseñanzas que inclusive personajes como el doctor Bruce Lipton, que lo recomiendo ampliamente, tiene cientos de videos en YouTube. Bruce, B-R-U-C-E, Bruce Lipton, L-I-P-T-O-N, Lipton. Busca información de él a través de internet en youtube.com particularmente y te vas a encontrar con, wow, es un verdadero Jedi este doctor, este ser humano, una de esas pequeñas grandes joyas con las cuales cuenta la humanidad en la actualidad, ¿no? Y lamentablemente los primeros 7 años de vida forjan a todo ser humano. El doctor Bruce Lipton repite varias veces a lo largo de sus videos algo que inclusive los jesuitas solían decir, su líder solía decir durante aproximadamente 400 años: dame a un niño hasta la edad de los 7 años y te diré en el hombre en que se convertirá. Y esos inicios de nuestra vida que marcan profundamente el cómo la vivimos literalmente hasta el día de nuestra muerte, está basado en los programas que se quedan y forman su nido en nosotros y que se convierten en nuestro subconsciente. Pues una de esas cosas es lo que te quiero hablar el día de hoy. Y es bien extremadamente raro, rarísimo, que alguien, algún maestro, algún mentor, te hable en particular de esto que te estoy hablando el día de hoy, que es cómo polarizamos la vida como tal. Mi mentor, César de Morey, habla de esto y profundiza de esto en sus antiguos talleres y seminarios. Y digo antiguos porque ya tiene algunos años que se retiró. Continúa ocasionalmente dando algunas conferencias, pero ya nada como lo solía hacer antes. Y él discutía de cómo tenemos una manía y una diarrea mental, los seres humanos, para polarizar toda la vida. Y cuando digo polarizar, y para que quede claro, es esta tendencia mental de nosotros irnos de extremo a extremo, brincándonos el centro y ni siquiera quererlo tocar. Y es precisamente en donde está la magia de todo. Como lo he compartido en los podcasts anteriores, el centro es lo mejor de ambos mundos. El centro es la magia, es lo que le llamamos balance.
Y llegar al balance y mantenerte ahí es la maestría y el doctorado de toda una vida, pero ciertamente vale la pena invertir tu tiempo en eso porque es donde se construyen los verdaderos maestros, ¿no? Y las verdaderas presencias humanas, ¿no? Entonces, te voy a empezar a dar unos ejemplos para que podamos el resto de este podcast saber a lo que me estoy refiriendo particularmente con esta manía y diarrea mental de nosotros de polarizarlo todo, ¿no? Vamos a empezar con uno de los ejemplos que más me gusta usar y eso es en tema o en torno al alcohol. A lo largo de la historia hemos abusado del alcohol como bebida alcohólica, como bebida que se consume y más, peor aún, cuando han existido épocas de prohibición, ¿no? En donde esto se ha literalmente eliminado, tratado de eliminar del mercado, ¿no? Y el problema es lo siguiente, y déjame, lo empiezo a describir suavemente, ¿no? El alcohol es un subproducto natural de un proceso también natural, el cual se lleva a cabo en alimentos, en sustancias de origen también natural. Estamos hablando de natural, sobrenatural, sobrenatural, o sea, todo es procesos naturales que vienen uno después del otro. Este proceso de fermentación en donde los azúcares de ciertos alimentos, como por ejemplo la fermentación del arroz, sake, por ejemplo, una bebida muy conocida en Japón, o la fermentación de la caña, llamado también alcohol de caña, o la fermentación de otros alimentos que terminan siendo destilados y obteniéndose de ellos un alcohol al final de cuentas refinado, ¿no? Entonces, la fermentación, un producto natural de ciertos alimentos ricos en azúcares, dan como resultado, dependiendo de la concentración, del tiempo, etcétera, dan como resultado alcoholes. ¿Ok? Ahora, el hígado produce naturalmente unas cuantas onzas de alcohol al día. El alcohol es antiséptico, ayuda a movilizar la sangre y el chi o la energía. El alcohol también ayuda a mantener con cierto calor al cuerpo y ayuda a dilatar vasos capilares para que puedan penetrar ciertas cosas. Por ejemplo, un extracto de hierbas, un extracto herbal, un extracto tónico. Cuando un extracto es a base de alcohol, porque pueden existir a base de agua o a base de alcohol, dependiendo en dónde es soluble el fitonutriente de lo que estemos hablando, entonces es con base a dónde va a ser dirigido. Un extracto de alcohol se dirige casi de forma inmediata al hígado y un extracto a base de agua se dirige casi de forma inmediata a los riñones. Son vehículos que ayudan a destinar el resultado final, ¿no? Entonces, por eso hay ciertas cuestiones que tienen que respetarse a través de la observación de cómo opera la naturaleza, ¿no? Pero regresando al tema del alcohol. El alcohol como tal no es malo. Es como te digo, como te he estado comentando, un producto, un subproducto natural. Es un proceso natural de vivir la vida. ¿Ok? El detalle, el detalle está en cuando se abusa del alcohol. Obviamente esto se ha visto reflejado a través de la historia. Y muchas personas que terminan siendo personas a las cuales otras personas las escuchan, por ejemplo, médicos o personas dedicadas en el ámbito de la salud, en donde personalmente, desde antes de que estudiaran el área de la salud a la cual se están dedicando, vamos a decir medicina general, estas personas por ejemplo, en las últimas generaciones, y estoy hablando de unos mínimo, unos 70, 60 años a la fecha, si te das cuenta, los alumnos, los adolescentes, los jóvenes que más consumen alcohol son en particular los alumnos que están estudiando medicina. Entonces ya tienen un hábito que les gusta, algo en lo cual de hecho se exceden, cruzan un camino de inclusive de no retorno, ¿no? Y les gusta tanto que al rato si sale un estudio, por más pequeñito que sea, que demuestre resultados o beneficios del alcohol, por cierto, en pocas cantidades, al rato lo hacen algo bien grande para justificar su consumo y sentirse bien al respecto y poder dormir a gusto. Y es ahí en donde desarrollamos cosas como lo que se conoce la paradoja francesa.
No, pues es que el vino es muy bueno para el sistema cardiovascular y tiene resveratrol y pues es un antioxidante y uy, pues es el secreto de los franceses y míralos cómo están. Pues sí, pero no en abuso, sino en algo controlado, pero por característica social, porque nos hace sentir más ligeros, porque oprime los sentimientos, las sensaciones, las cargas emocionales que tenemos, pues se ha dado esto que llamamos el abuso del alcohol. Y al rato, debido a que operamos en ese polo de que no sabemos medir las cosas, todo con medida, que la clave esté en el balance, entonces nos vamos a un extremo, inclusive hasta el punto en donde ya es tachado socialmente como algo inmoral, incorrecto. Si te juntas con alguien que es un alcohólico, entonces pues la sociedad te va a hacer a un lado y te va a cerrar las puertas. Inclusive tenemos que llegar a formar asociaciones de alcohólicos anónimos, porque nos da vergüenza, ya es un estigma, es mal visto ante la sociedad. Y sin embargo, esto funciona en ciclos. Hoy el día de hoy las películas de Hollywood básicamente celebran el alcoholizarse. Entre más te intoxiques, mejor y puedes ligar a más chicas o viceversa y pues eres el popular. Sin embargo, lo que no enseñan es que solamente durante el proceso de que eres un estudiante, después los que resultaron ser los nerdos, los dedicados, los estudiosos, son los que terminan cambiando al mundo porque son los que forman la tecnología o los sistemas, los programas y lo que finalmente da un aporte a la sociedad, ¿no? Y no me lo tomes a mal, obviamente hay excepciones, ¿no? Pero lo que voy es que nuestra necedad de polarizar las cosas o de irnos a los excesos, brincarte de uno a otro, sin decir, ok, perfecto, bueno, ciertamente abusé del alcohol, no era por ahí, voy a retomar los estudios, a ver cuáles son las cantidades que recomendaban. Y sí, ciertamente hoy por ley, las empresas que venden productos alcohólicos tienen que escribir en ellos las leyendas de consume este producto en moderación, en exceso puede causar esto y demás, pero ¿quién hace caso a eso? Obviamente las personas que ven la vida de una forma polar, que la polarizan, no hacen caso omiso completamente a eso, ¿no? Y nuevamente no es que el alcohol sea malo, es el exceso del consumo de alcohol. Lo mismo pasa, voy a pasarme inmediatamente a otro ejemplo que está muy relacionado con el exceso de carbohidratos. Los famosos hidratos de carbono, los alimentos que están hechos de azúcares o almidones, ¿no? Que son la principal fuente de energía que el cuerpo le gusta obtener o idealmente debe de obtener, ¿no? Aquí hay muchas cosas que tienen que ver con el cómo hemos polarizado y puesto el día de hoy a los carbohidratos como un villano. A veces te hablan, ahorita te pueden estar hablando y los nuevos artículos y blogs y videos y cosas van a salir que te den, si no, es que los carbohidratos son buenos especialmente porque tienen mucha fibra y si consumes de este grupo tienen más antioxidantes y demás. Y así puede durar unos meses o unos años y al final de cuentas a la vuelta de la esquina van a venir otra oleada, otra moda. Por eso no soy partidario de las modas. Me gusta una forma de vida que esté sustentada en un balance. Y al rato te van a decir, no, los carbohidratos son los malos. Si quieres bajar de peso, tienes que reducirlos. Y cero cereales, cero tortillas, cero arroz. Y mira la dieta de Atkins y todos los beneficios. Y pues bueno, al rato nuevamente llegamos a las consecuencias de la dieta de Atkins y cómo su fundador murió de infarto en la ducha. Y bueno, nuevamente todo es porque tenemos esta necedad de andar polarizando la vida, de brincar de extremo a extremo. Ahora, en particular con los carbohidratos, hablando de, por ejemplo, soy mexicano, y casi casi si no consumes tortilla todos los días y de preferencia en cada comida es porque no eres mexicano. Entonces, el problema con la tortilla es nuevamente la polarización que hemos hecho. Se nos olvidan que dentro del grupo de alimentos que proporcionan carbohidratos, hay alimentos que son muy densos energéticamente hablando, o hay alimentos que no lo son. Por ejemplo, un alimento que es denso en calorías son todos los cereales. Todos los cereales son alimentos densos en contenido energético, en particular de carbohidratos. Estamos hablando de avena, estamos hablando de arroz, estamos hablando de maíz, estamos hablando de otros cereales, ¿no? Como el trigo inclusive. Entonces, el problema es que no reconocemos esto, no se educa
Cuando queremos implementar modelos de alimentación no hacemos caso y simplemente como tenemos muchos parásitos en nuestro organismo y los parásitos nos piden lo dulce, nos piden aquello de lo cual ellos se alimentan para poder sobrevivir, pues estamos alimentándonos por gusto, por sabor, pero no necesariamente por una dieta balanceada, ¿no? Y por ende los dichos que dicen que vives para comer, cuando realmente lo adecuado, por llamarlo de una forma, es comer para vivir. Ciertamente el alimento y la comida es un placer de la vida, pero el detalle nuevamente es no abusar de ello. Y hay personas que nuevamente viven para comer, ¿no? Entonces, nuevamente, el detalle es que la tortilla, asumiendo que es una característica general de tamaño y de grosor, pues alrededor de unas 2 tortillas para el común de las personas que se encuentran en su peso ideal o ligeramente arriba de ello, ligeramente arriba. 2 tortillas es una muy buena ración para consumir en un alimento, pensando en que además vas a obtener los otros grupos de alimentación como lo son proteínas y grasas, ¿no? Obviamente, obviamente esto no es una regla. Entre más ejercicio hagas o dependiendo de la etapa de crecimiento que estés pasando en tu vida, obviamente va a haber ajustes necesarios que hay que realizar, obviamente. Pero 2 tortillas en sí es una muy buena densidad energética. Imagínate, imagínate. Dentro de lo mucho que hemos estudiado y de lo que hemos tratado de proyectar allá afuera a lo largo de las últimas décadas, hemos analizado estas famosas zonas azules a lo largo del mundo. Son alrededor de unas 6, 7 zonas azules alrededor del mundo en donde son las civilizaciones que tienen la mayor longevidad. Bueno, no voy a decir civilizaciones, van a ser los grupos de población con mayor longevidad. Casualmente estas zonas azules caen o se encuentran albergadas sobre aquellas pocas zonas en donde los alimentos tienen una mayor nutrición, particularmente un concentrado de minerales. Y la número uno que hemos profundizado más las personas que nos metemos más a esto, valga la redundancia, es darnos cuenta que básicamente número uno es Hunza en Pakistán, que es algo de lo que el doctor Norman Walker y Bernard Jensen nos dejaron saber, ¿no? Y más que nada el doctor Bernard Jensen. Haber inclusive viajado personalmente a ver cuál era la magia de esta civilización, ¿no? Que es los Hunza en Pakistán. Y pues bueno, principalmente se le ha atribuido a las características del agua, que también el doctor Henry Coanda, el mentor de mi mentor, el doctor Patrick Flanagan, concluyó que ciertamente el agua tiene propiedades anómalas y las más anómalas de todos vienen al agua que se consume en esa región del mundo. Pero he aquí el detalle, ¿no? Y como lo dije en un podcast anterior, el diablo está en los detalles. Esta es la civilización con mayor longevidad, pudiendo llegar al menos hasta hace unos años atrás que lo volví a verificar, pudiendo llegar a vivir fácilmente entre 120 a 140 años en promedio. El promedio está en alrededor de 130 años. Entonces, 130 años de vivir es comparado con lo que estamos logrando vivir en la actualidad, que a veces ni siquiera es pasar de 70 años, ciertamente llama mucho la atención. Y obviamente queremos tratar de hacer lo que ellos hacen. Y lo típico, la forma normal, común de nuestro cerebro interpretar las cosas y proceder a actuar es que aquello de lo que escuchamos que hacen, lo queremos hacer, pero lo queremos hacer exageradamente. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, lo cual es real, que consumir cacao, entre más oscuro mejor y orgánico de preferencia, es un alimento que produce longevidad en todo lo que yo he estudiado en mi vida, todo lo que he estudiado, aquellas personas que están en el libro de récord Guinness, que han logrado vivir el mayor tiempo posible, por ejemplo, entre una de ellas una francesa, Jean Clement, que logró vivir, si no mal recuerdo, 122 años de edad. Dentro de sus 5 alimentos principales, generalmente siempre que estudio estos personajes que establecen récord Guinness, generalmente siempre entre los principales 5 alimentos que consumían se encuentra el aceite de oliva y el cacao, generalmente siempre sin excepción. Entonces, si yo te digo esto, ahorita te acabo de decir esto, lo cual es nuevamente real y por eso es uno de mis alimentos favoritos y por eso le digo al mero mero, al creador Choco, porque él me pidió que le dijera Choco, abreviado por chocolate, que en aquel entonces seguía siendo mi alimento favorito, ahorita quizás el fitoplancton marino.
La tendencia de nuestra mente es, pues no solamente voy a consumirlo, sino que ahora quieres consumirlo de más. Y a esto puede representar problemas de salud con el transcurso del tiempo, como cuáles, como un excedente de cobre y una deficiencia de zinc por lo mismo. Hay un libro muy bueno de una nutrióloga, una doctora de nombre Gittleman, se apellida la doctora y tiene un libro que se llama ¿Por qué siempre estoy cansado? Why am I always so tired? Y en ese libro te habla acerca de un desbalance a nivel celular, a nivel tejido interno, de lo que viene siendo exceso de cobre y por lo tanto una falta de zinc, porque el cobre saca de balance al zinc. No te quiero perder con todo esto y ahorita me regreso a lo principal. A lo que voy es, cosas que hacemos en exceso traen por consecuencia, es causa y efecto, chicos. Y en este caso puede haber un desbalance de minerales a nivel tejido interno, porque también usamos todavía en algunos países tuberías de cobre y productos de cacao que están contaminados con cadmio y arsénico y altas cantidades de cobre, dependiendo de dónde provienen. Y pues bueno, eso termina repercutiendo en nuestra salud. No nada más porque yo el día de hoy te grabe una cápsula que te diga cacao y por qué es maravilloso y pues el que encuentres en el mercado. No, es una ciencia, chicos. Por eso el día de hoy es necesario. Si quieres garantizarle la inocuidad, la higiene, la seguridad a una persona, tienes que hacer análisis de laboratorio sobre la materia prima del producto que quieres vender. Eso es una responsabilidad civil y humanitaria. Pero bueno, en fin. Entonces, si yo te hablo de algo como esto, no se trata de simplemente salir a buscar y órale, el que sea, ¿no? O sea, el diablo está en los detalles y la calidad importa y cultivado en una tierra de forma responsable, con nutrientes balanceados, marcan la diferencia al final de cuentas, ¿no? Entonces, regresando a esto, Hunza, Pakistán, el ejemplo a seguir, sí, pero ellos no consumen las 2.500, 3.000 calorías o más que consume, por ejemplo, el americano promedio en los Estados Unidos. Ellos consumen, de acuerdo a lo que tengo entendido y reportes directos que realizaron personajes como el doctor Bernard Jensen, consumen alrededor de 1.600, 1.800 calorías al día y caminan alrededor de 12, 15, 18 millas al día para subir la montaña, cultivar, bajar, traer alimento silvestre. Son cositas que, nuevamente, el diablo está en los detalles. Entre más te vas metiendo a profundidad, empiezas a descubrir realmente el cómo se hacen las cosas. Sí, es cierto, los Huns en Pakistán, pero vete a los detalles para darte cuenta y que puedas tomar una mejor decisión y por lo tanto las consecuencias y los efectos sean algo más armonioso, más en sintonía con lo que te están prometiendo quien te está dando a conocer la información. Entonces, el día de hoy hemos polarizado el consumo de los carbohidratos y abusamos. Aquí en México, yo como mexicano te lo puedo decir, y no solamente como profesional de salud, sino también como ciudadano, que cuando he estado trabajando en hospitales, cuando trabajé, hubo una época muy corta de mi vida en donde trabajé 6 meses en un proyecto de una fundación que atiende directamente a niños con cáncer. Se encuentra en la ciudad de Tijuana y se llama la Fundación Castro Limón. 6 meses muy bonitos de mi vida, la experiencia y lo que observé de la práctica me ayudó bastante. Y pues bueno, la ablactación, que es el proceso de la primera introducción de alimento a los bebés, generalmente los libros de texto lo recomiendan entre 4 a 6, a partir del cuarto o del sexto mes, porque se dice que la leche materna va perdiendo propiedades. Esto es erróneo. Esto es una interpretación superficial y estúpida. No es que la leche materna vaya perdiendo propiedades, es que va cambiando a las nuevas necesidades de la criatura. Esto se ha interpretado como perder propiedades. Una lactación, una primera introducción de alimento en papilla al bebé, en mi sentir como profesional de salud, de acuerdo a lo que conozco y lo que he platicado con otros verdaderos profesionales de salud, debe de ser alrededor de al año de edad. Quizás a los 10 meses si la madre no está muy nutrida y las características de su alimentación pues alteran lo que se le va a dar al bebé. Y mucho antes y obviamente llevan una vida muy estresada y fuman y toman y bueno. Pero generalmente como al año de vida. Sin embargo, cuando trabajé en ese proyecto de la Fundación Castro Limón, había madres que bajo su
su poco conocimiento y a lo mejor que entendían el proceso de vida, introducían la primera alimentación a los 2 meses de edad y era tortilla. Entonces te haces codependiente de un tipo de alimento y los parásitos empiezan a vivir porque el día de hoy existe algo llamado cirrosis no alcohólica. Y dices, pero es que si yo no tomo alcohol, ¿cómo es de que tengo hígado graso? Bueno, es porque consumes carbohidratos de más y no solamente de más, sino que también son carbohidratos principalmente refinados que carecen de fibra y estos son los que más fácil se fermentan en el cuerpo, empezando particularmente por los intestinos y el hígado. Por eso puedes desarrollar cirrosis no alcohólica, porque al final de cuentas, ¿cómo se obtiene el alcohol? De fermentar carbohidratos. Y si estás consumiendo carbohidratos refinados y en exceso, pues tú dentro del cuerpo te conviertes en una refinería, te conviertes en la destiladora. Esto es lógico, pero lamentablemente no es tan lógico. Y si llegas a este podcast y no has escuchado los podcasts anteriores en su secuencia adecuada, entonces te voy a perder un poquito. Así que te recomiendo que primero que nada te regreses a escuchar los otros. Entonces, continuando con esto, el detalle no es que la tortilla sea mala y te van a ver profesionales de salud, entre comillas, con una bata llamado médico, llamado doctor, llamado nutriólogo, llamado dietista, etcétera, que te van a decir, no, no consuma tortilla, lo vamos a eliminar. Ese es el tipo de situación o escenario al cual hemos llevado el día de hoy. Si la tortilla viene de un maíz orgánico, responsablemente cultivado, que ha sido procesado de una forma relativamente adecuada, no es que sea malo, es que estás abusando de él o has abusado anteriormente y como no sabes medir el centro y consumir algo responsablemente, pues entonces o consumías mucho o de un de repente dices, no, no voy a consumir. Entonces brincas de polo a polo. Esta es la famosa polaridad a la cual estoy hablando. Y peor aún cuando una familia, un mexicano promedio lo puede hacer las 3 comidas del día, 3, 5, 7 o más tortillas al día, ¿no? Esto es como se hace, es lo que es, ¿no? Entonces, y así puede ser con el arroz, y así puede ser con la papa y con cualquier otro alimento, ¿no? El detalle es en que estamos brincando de un polo a un polo. O te los quitan de un de repente jalón para bajar de peso y de un de repente bajas de peso, te sientes mejor y dices, ah, tú lo acabas de interpretar, la mente no cultivada, la mente no entrenada, lo acaba de interpretar como, ah, entonces si los consumía y tenía sobrepeso, e hipertensión y resistencia a la insulina, me dijeron que podía llegar a padecer diabetes y los eliminé y tengo todos estos beneficios y bajé de peso, entonces los carbohidratos son malos. Y no, no es que sean malos. El detalle es que abusaste de ellos, también eran de mala calidad, si no eran orgánicos o estaban fritos con algún aceite no adecuado para cocinar. Por ejemplo, el único aceite que recomiendo para cocinar es el aceite de coco y por lo tanto, entonces te dieron las consecuencias negativas y por lo tanto andas brincando de un lado a otro, procesando la vida y haciendo conjeturas de una forma que no necesariamente son así. Eso es a lo que me refiero con ser polar. Vamos a salirnos del tema ahorita de la alimentación y vamos a brincarnos a otra forma extremadamente común de la cual polarizamos a la vida. Y eso son las relaciones de pareja. Primero, somos inocentes, queremos creer en ese amor verdadero, en ese príncipe azul o en esa princesa, queremos creer en que realmente puede existir algo que aunque la vida no lo viva, si lo plasman en las caricaturas o en alguna película, eso puede ser real o lo puedes convertir en tu realidad. Entonces empezamos muy inmaduros, si quieres llamarle, y andamos de adolescentes y nos gusta esta muchacha, nos gusta aquel muchachito, etcétera. Y pues bueno, y empezamos y empezamos y empezamos en nuestra inocencia hasta que finalmente nos sucede algo. Nos cortan, nos dejan, nos ponen los cuernos, etcétera, y nos duele. Y la primera vez duele bastante. Y más si realmente te considerabas estar enamorado. Y te siguen sucediendo ciertas cosas y debido a eso tu mente opera en una frecuencia en donde ahora dices, todos los hombres son iguales. No, si mujer tenía que ser, todas son iguales. Y ahí te empiezas a brincar nuevamente de un polo a otro polo, sin concebir siquiera la idea de que no, ciertamente tuve una experiencia no placentera y pues me doy cuenta ahora, al momento de meterme a estudiar a algunas personas, escuchar a algunas personas inspiradoras en esto que han hablado su historia y el cómo ven la vida de una forma bella,
y me doy cuenta de que ciertamente yo lo creé, estaba vibrando en una frecuencia que no era armoniosa, pero ahora lo voy a cambiar y lo voy a crear y ¡pum! La próxima pareja que te tocas, no voy a decir que es ya la definitiva o la mejor de todos los tiempos, pero ciertamente está más encaminada a la nueva frecuencia, si acaso cambias tu forma de pensar y de percibir a la vida. Al final de cuentas, esta forma, esta tendencia, esta necedad de nosotros polarizar a la vida viene principalmente de lo que observamos a nuestros padres o lo que no observamos de ellos. Y muy importante aún es con quién te juntas. Es bien importante que te des cuenta cuál es tu sociedad, de qué personajes has decidido rodear tu vida, si son buenas o si son malas influencias o inclusive pueden ser influencias neutrales, no necesariamente tiene que ser el uno del otro, pueden estar en medio, ni para mal ni para bien, simplemente son neutrales, que generalmente son los que consideramos los sabios, ¿no? Los que no quieren alterar el resultado de la vida, es simplemente observarlo y vivirlo, ¿no? Entonces, esto que te estoy hablando, y nuevamente siempre procuro usar más ejemplos de aquello que es mi área de experiencia, de lo que me consta, como son el alcohol, la tortilla, los cereales, los alimentos, y por eso quiero empezar a que te des cuenta poco a poquito, o cada quien a su ritmo, de por eso existen tantos tipos de dietas, tantos suplementos milagros, tantas ideas, tantas creencias que no necesariamente son verdad. Por eso existen tantas cosas. Por eso mis observaciones me han dejado saber que hablando, por ejemplo, de multiniveles, ¿cuántas personas no conoces que están unidas a un multinivel, que venden algún producto de algún multinivel o algún servicio? Pero no es el único, las has conocido que han desfilado por varios. Ahorita están en este, pero hace unos meses estaban en el otro y así sucesivamente y no tienen estabilidad, porque en el mejor de los casos, y escúchalo bien, en el mejor de los casos, lo único que hacen es cambiarle de nombre a lo que están haciendo, pero sigue siendo lo mismo, porque no han comprendido que la clave está en el balance. Pero obviamente encontrar el balance, saber de cuál es el balance, a qué le llamamos balance, pues es invertirle miles de horas de estudio en profundidad. La vida el día de hoy, a cómo la vivimos, no es general, chicos. La clave, y esto lo han dicho mis mentores, en particular Tony Robbins, el gran Tony Robbins, el cual considero que es un regalo para la humanidad y lo tenemos vivito coleando. Lo han dicho, pues lo han gritado por cielo, mar y tierra. O sea, realmente todo está en cómo ves a la vida, en tu actitud, en cómo decides atenderla, o más bien algunas personas cómo deciden no atenderla, ¿no? Entonces, a lo que voy es esto, chicos, que realmente es todo tiene una razón de ser, hay causas, hay efectos, y por eso tienes que darte el permiso de darte cuenta que tu mente está descarrilada, que por eso lo decía mi mentor César de Morey, ¿no? La persona común el día de hoy, esto digo común en el sentido no de quitarle valor o menospreciarla, sino en lo que es lo más común, vaya, lo que se presenta más frecuentemente. La persona común el día de hoy tiene alrededor de 60,000 pensamientos. Sé que son más de 60 pensamientos por minuto. Que si, uy, ya me toca pagar la renta. Mira el policía que gordo está, nada más. La vieja chimuela de qué está haciendo. Y así, tas, y tas, y tas, y tas, y una tras otra, y no te deja respirar. Por eso los maestros han recomendado, y puedo avalar por ello 100%, que necesitas darte un momento, necesitas regalarte tiempo para meditar, necesitas entrar en silencio, necesitas... En un mundo de ruido, el silencio sobresale, pero esto es tema de otro podcast, obviamente, ¿no? Pero parte del por qué polarizamos a la vida y tendemos a irnos de polo a polo, a extremo, es precisamente porque tenemos una revolución, una diarrea mental de pensamientos por no darnos el tiempo, el permiso de respirar, de calmarnos y oler las rosas, ¿no? Como dice la frase americana, ¿no? Entonces, es muy importante que te des cuenta de esto, chicos. Y después de haber estado en los cursos de mi mentor César de Morey, he acudido a muchos eventos de forma internacional, principalmente en los Estados Unidos, de conferencias de salud y otras cosas, en donde cuando estoy haciendo línea para entrar a los lugares, escucho las conversaciones de las personas que están justo a un lado mío, porque no están tratando de ocultar la conversación, y están bien atorados y bien atrapados argumentando
que uno tiene la razón y el otro que dice tener la razón y así, de cosas de los temas más básicos que te puedas imaginar, política, religión, salud. Y no es que uno esté correcto y el otro incorrecto o viceversa, es desde dónde están parados discutiendo lo que están discutiendo, porque no se han dado cuenta que la vida no es necesariamente a como ellos creen que es. Ah, no, no, si no es arriba es abajo. Ah, si no es izquierda es derecha. No, 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 si no es blanco es negro, porque están brincando y la conciben a la vida como tal, que o es una o es la otra, es de extremo a extremo, es de polo a polo. Esa es la polarización. Y no, hay un en medio, no necesariamente izquierda o derecha, hay un en medio, o arriba o abajo no necesariamente, puede haber un en medio, o no necesariamente blanco y negro, puede haber un gris. Y así sucesivamente en cada circunstancia que me puedas decir, te puedo describir de cómo básicamente no es necesariamente así como lo percibes o como algún determinado momento cada uno de nosotros lo puede percibir. Entonces, bien importante este tema, chico, del día de hoy. Bien, pero bien importante. He leído miles de libros, he escuchado cientos de audios. Tengo un buen repertorio de estudio a lo largo de mi vida y te puedo decir que este tema prácticamente nadie lo toca y es sumamente importante. Por más pequeñito que se pueda convertir este tema, es un mundo de diferencia afuera. Y esto lo aprecio que me lo haya compartido mi mentor César de Morey y que se haya dado el lujo de expandirlo y darlo en un taller y dedicarle sus respectivas 2 horas a esto nada más, porque sí definitivamente es algo que hacemos el 99.9999% de la población a nivel mundial, el 99.9999% de las veces, entonces, y nos merma, nos roba la experiencia de vida de poderla disfrutar porque siempre andamos defendiendo a capa y espada que o es de una forma o es de la otra forma. Por ejemplo, actualmente, con la política de cada país, hablando de México, hablando de Estados Unidos o de cualquier otro país, nos han estafado, nos han saqueado, nos han humillado, nos han robado, nos han maltratado los gobiernos de la mayoría de los países en la mayoría de los tiempos y operamos con una frecuencia, seguimos sentados en el vagón de la montaña rusa en donde por lógica y por consecuencia natural siempre va a ser así, siempre, sin importar quién está en el poder o qué es lo que pase, siempre va a ser así. Y puede llegar a alguien que finalmente tenga el corazón en el lugar indicado, sus intenciones, sus pensamientos, sea realmente un regalo de Dios y que por alguna razón se le metió al sistema, se le escapó y se logró posicionar y el pueblo sí respondió y pues bueno, o sea, ahora, finalmente tenemos una luz en el camino, especialmente en momentos de oscuridad y ahora esta persona realmente, porque lo siento, me lo dice mi corazón, me lo dice mi gut feeling, mi sensor de patrañas, que estos realmente son tiempos diferentes. Pues no podemos concebir que eso sea real si acaso eso es cierto. No podemos. Seguimos emitiendo comentarios y opiniones en las redes sociales y demás, que no, es que siempre es lo mismo, siempre. No, pues ya bájale, pues, o sea, eso es polarizar a la vida. O sea, date el permiso de respirar, date el permiso de observar. Ciertamente parte de esta polarización sucede y se retrasa porque generalmente siempre los beneficios primeros los reciben las personas que están mejor posicionadas en la vida y hasta el final los reciben las personas que están menos posicionadas en la vida, ¿no? Por ejemplo, hablando de economía, los beneficios primero los ven las personas ricas y hasta el último los ven los pobres. Entonces, ese retraso es aquello que no te permite que tu poder de comprensión o tu curva de aprendizaje se mueva más rápido porque si no estás en el ámbito, estás en un círculo, en un ambiente que te mantiene ahí, cavando cada vez más profundo tu propio hoyo, tu propia tumba. Entonces, es por eso que con quien te juntas, las personas que se encuentran en tu círculo de vida son prioritariamente necesario que purgues a aquellas personas que no vibran en la frecuencia que tú quieres estar. Y quizás tú eres de esas personas que están mermándole la vida a alguien más con tu forma de pensar, con tu negatividad. Y de lo que te estoy hablando no es el positivismo. Esto va mucho más allá de ser positivo. Esto va simplemente de darte tiempo para darte cuenta que realmente esto es real. La mayoría de las personas buscan lo que se le llama la gratificación inmediata. No están dispuestos a esperar lo que le conocemos como la gratificación tardía.
¿Quieres ver allá afuera que si tú inviertes 100 pesos puedas obtener otros 100 mínimo de regreso porque si no el negocio no funciona? Y no, la mayoría de las cosas buenas en la vida tienen su proceso, tienes que invertirle tiempo y vienen con gratificación tardía, pero no significa que no funcione, simplemente estás formando algo más complejo, más bello, más robusto y requiere de tu tiempo, requiere de tu energía para poder ver el cambio. Sin embargo, aquello que tiene que ver con lo emocional, el cambio es inmediato si te lo permites. Por ejemplo, ¿a qué te refieres, Hugo? Por ejemplo, decidir sentirte bien en este preciso momento. Aun cuando tu circunstancia o la vida externa no haya cambiado, tú puedes decidir en este momento sentirte bien, porque esa es una decisión. No depende de las circunstancias externas, aunque ciertamente así lo percibimos y lo hemos descrito la humanidad, porque formamos la mayoría los que forman la mayoría de los que lo describen así. Afortunadamente me excluyo de esto porque gracias a mis mentores y a darme permiso no opero en esa frecuencia. Ciertamente puedo llegar a tener mis momentos, no estoy exento de eso todavía, quizás nunca lo voy a estar, pero la mayoría del tiempo opero de una forma en donde me es productiva, me es positiva, me es placentera porque confío en la vida, tengo fe en la vida, en que este sistema llamado vida se hizo a nuestro favor para darnos ventajas, para facilitarnos el proceso de estar en estos planos terrenales. Y lo he verificado a lo largo de varios años de mi vida. Por eso te hablo de esto con certeza, no es mi opinión, me consta. Y una de las cosas que me vi en la necesidad y fortuna de que haya llegado esto en una época muy temprana de mi vivir, porque eso sí es una ventaja, cuando tienes menos basura mental, te puedes reprogramar más fácilmente. Y el día de hoy con este audio, mi invitación es que te permitas reprogramar. Y cuando digo reprogramar es precisamente eso. No se trata de meterle más información a tu mente. Ya estás muy saturado de información. Nada más es de borrar, de limpiar lo inservible. Eso se le llama reprogramarte con aquella información, con aquel conocimiento que realmente te permita prosperar. Progreso. Esa es la clave de todo, chicos. Progreso. Si nos tratamos de medir con el vecino, si nos tratamos de comparar con las otras personas, entonces vamos a encontrar mil y una excusas del por qué estamos fallando. Pero si simplemente lo medimos a través del progreso, de que paso a pasito estoy en una mejor posición en la que estaba ayer, entonces podemos disfrutar esta vida. No se trata de compararnos. Las comparaciones, como me dijeron mis amigos españoles del fitoplancton marino, las comparaciones son asquerosas. Enfócate en ti, enfócate en lo tuyo y vas a desarrollar un excelente producto, un excelente sistema, un excelente servicio a tu ser humano, un excelente ser humano, alcanzando la excelencia humana, ¿por qué no? Es todo por el podcast del día de hoy, chicos. La polarización, date el permiso de observar esto en tu vida, cáchate cada vez que te sea posible. Hay un dicho muy poderoso que dice, Dios te dio 2 orejas y una boca, úsalas proporcionalmente. Escucha más, habla menos y te vas a dar el permiso de poderte cachar cuando estabas a punto de, o inclusive si ya lo hiciste, polarizar la situación, cuando no necesariamente tiene que ser así. Es bien importante que estos audios los escuches no una, no dos, no tres, varias veces. A medida que las continúes escuchando, estás reprogramándote. Es como tener toda tu vida sintonizado tu estación de radio en la cual estás vibrando en una frecuencia en donde ya estás harto de estar harto, pero sigues escuchando la misma frecuencia. Estos audios están diseñados para que poco a poco se vaya recalibrando tu estación a una en donde finalmente llegues a aquella a la cual digas, este sabor me gusta y wow, estoy viendo estos resultados conforme continúo escuchando y etcétera, 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 ¿no? Entonces de eso es lo que se trata esta serie de podcast, de irte reprogramando a una frecuencia más amigable, más placentera, más positiva. Y pues eso es, chicos, eso es. Espero realmente estés haciendo uso de estos y espero, y más importante aún, que te estén sirviendo, ¿no? Entonces, es todo por el podcast del día de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo. Se despide tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego. En un mundo en donde la necesidad de estar correctamente informado y nutrido es vital para el florecimiento de la vida,
Necesitas fuentes confiables que realmente funcionen para obtener los mejores resultados. En Despertando Salud llevamos más de 10 años sirviendo con excelencia a nuestros clientes. Todos nuestros materiales educativos cuentan con nuestra garantía de satisfacción en los resultados o la devolución de tu dinero. ¿Quién más en la industria garantiza sus materiales educativos? Además, nuestro nuevo suplemento de fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta, está desarrollado con los ingredientes de la más alta calidad en el mundo y tenemos pruebas clínicas que lo respaldan. Sé que todas las compañías aclaman esto, pero carecen de pruebas. Utilizamos fotobioreactores para controlar completamente el medio de crecimiento y poder garantizar un ambiente libre de contaminantes. Nosotros publicamos nuestros estudios de laboratorio de cada lote producido. No hay mejor forma de decir y saber la verdad que mostrando las pruebas. Estas hablan por sí mismas. Aplicamos la selección genética de nuestras cepas de fitoplancton para mejorar constantemente el potencial nutricional de este superalimento. Nuestro suplemento en polvo es liofilizado, la tecnología más avanzada para deshidratar, cuidar las propiedades nutricionales y por naturaleza puedas obtener intactos los beneficios que este superalimento tiene para ti. Mi suplemento se encuentra en cápsulas, la forma más conveniente para poder ser complacientes, y estas son cápsulas vegetales optimizadas que se desintegran en menos de 2 minutos. Esto es sumamente importante puesto que la mayoría de las personas tiene problemas digestivos y las cápsulas convencionales no se desintegran fácilmente, robándote beneficios. Nuestro suplemento también viene enblistado, esto para proteger a cada cápsula de oxidación. Finalmente, fabricamos con buenas prácticas de manufactura grado europeo, los estándares de calidad más altos en la industria. Este es nuestro compromiso, nuestro regalo y nuestra forma de devolverle el favor a la vida. Gracias por escuchar. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que acudas a nuestra tienda en línea tienda.despertandosalud.com, tienda.despertandosalud.com e inviertas en nuestras herramientas. Tu salud te lo va a agradecer, garantizado.